Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí en nuestra segunda sesión de nuestro programa de capacitación virtual. En esta oportunidad, el ingeniero Guillermo Buzo nos va a exponer sobre el tema de céspedes de uso frecuente. Tenemos ahora más de 34 participantes y esta vez se nos están uniendo colegas y amigos de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. O sea, todos bienvenidos y adelante, Guillermo. Bueno, muchas gracias, Martín. Muy amable a la Federación y a vos por haberme invitado. Realmente es un gusto poder hablar con todos ustedes. La mayoría los conozco, somos amigos desde hace mucho tiempo. Hoy vamos a hablar un poco de los pastos, de los céspedes que tenemos en campos de golf, pero lo que les quiero aclarar es que yo me refiero a campo de golf, pero en realidad son céspedes que se usan en todos los deportes o usos ornamentales, domésticos. También se usan estos pastos, se pueden usar tranquilamente. Lo que vamos a hacer también es como hay gente que no es del golf, vamos a hablar un poco rápidamente. No se puede pasar, ¿qué pasa acá? Vamos a contarles rápidamente de qué se trata un campo de golf. A los que, bueno, nunca estuvieron, estos son los tees de salida. Tees de salida es donde se da el primer golpe. Los fairways o calles, donde debería caer la pelota si va derecho. Y el green es el lugar donde el césped se corta más bajo, donde se requiere una muy buena calidad, y son las exigencias mayores sobre los greens de golf. Vamos a empezar por los céspedes que se usan en greens. Tenemos céspedes de estación cálida, que para los agrónomos son C4, fisiología C4, y céspedes de estación fría. Empezando por los céspedes de estación cálida, tenemos las bermudas híbridas. Estas bermudas híbridas son híbridos interespecíficos, son Cynodon dactylon con Cynodon transvalensis. A diferencia del maíz, por ejemplo, que son híbridos pero entre la misma especie y la semilla es viable, fértil, estos híbridos específicos producen semilla, pero que son estériles. Por eso la multiplicación de estos híbridos, de estas bermudas híbridas, es vegetativa, porque no tienen semillas viables. El tifrin, después vamos a ver un poco más en detalle, es el primer bermuda híbrida que se obtuvo para greens, después se obtuvo el tif dwarf y bermudas naturalizadas. Después vamos a ver un poco por qué todo esto. En los últimos años, en la década del 90, sí, en el 1990, aparecieron unas híbridas ultra enanas, que son también dactylon por transvalensis, pero que toleran corte más bajo. Ahí tenemos el Tifigl, el Champion, Mini Verde. Dentro de los céspedes de estación cálida, aparte de las bermudas híbridas, tenemos los Paspalum, que los Paspalum también vamos a ver un poco más en detalle ahora adelante cómo se obtienen. Tenemos el Ciel 2000, Ciel Supreme, el Sea Dwarf. Y últimamente se está empezando a usar la zoysia también en greens. Son cultivares específicos, especiales, de una hoja muy finita y que después vamos a ver por qué se usa sobre greens estas zoysias. Acá podemos ver Cynodon, la bermuda. Esto lo vamos a ver ahora cómo se diferencia con el Paspalum. Tiene entrenudos más largos. Tiene la inflorescencia que tiene 3, 4, 5 espiguillas. Este es el Paspalum. El Paspalum tiene los rizomas entrenudos más cortitos. Esta es la forma, a veces es bien difícil identificar sobre un green si es bermuda o es Paspalum. Entonces lo más seguro es sacar una muestra con un cuchillo, con un calador, se saca un poquito de pasto, se le mira las raíces, los rizomas. Si tiene los entrenudos blancos y bien juntos, es Paspalum. La bermuda, la gramilla, los rizomas tienen los entrenudos más largos, ¿ven? Entrenudos más largos. Y después otra característica del Paspalum es la inflorescencia, que es una B corta, tiene 2 espiguillas.
Si tiene 2, es Paspalum. Puede ser Cynodon trasvalensis, el que yo les contaba era la cruza del Cynodon dactylon con Cynodon trasvalensis. El trasvalensis también tiene la espiguilla tiene la inflorescencia con 2 espiguillas. Paspalum acá lo tenemos salvaje, en zonas salitrosas, se adapta muy bien a la sal el Paspalum, y acá cortado a la altura de Green. Pero bueno, estas son las 2 características que si no estamos muy seguros de qué se trata, miramos la inflorescencia, si es una B corta es Paspalum, y los entrenudos bien juntitos, raíces, los rizomas blancos, gruesos, es Paspalum. Bueno, lo que yo le decía recién, la inflorescencia del Paspalum, inflorescencia de la bermuda, entrenudos de la bermuda, entrenudos largos tiene, del Paspalum son mucho más juntitos, pero esto, ¿ven? Acá los entrenudos son cortos, a diferencia de la bermuda que tiene entrenudos largos. Paspalum versus bermuda. Tiene mayor tolerancia a la sal el Paspalum. El Paspalum tiene mayor susceptibilidad al dólar spot que la bermuda. El Paspalum tiene menos incidencia del spring dead spot que la bermuda. El Paspalum ofrece una superficie de juego buena, pero hay que trabajarlo mucho más. Es mucho más fácil obtener una buena superficie de juego con una bermuda híbrida ultra enana, por ejemplo, T-Figle. Es más fácil tener una buena superficie de juego que el Paspalum. El Paspalum hay que trabajarlo mucho. Ahí está Javier Schaap, que lo sabe muy bien. Hay que trabajarlo mucho el Paspalum para obtener buena superficie de juego. De hecho, se obtiene buena superficie de juego porque cancha donde se jugó la Copa Ryder en Estados Unidos, en Kiowa Island, los greens son de Paspalum y ruedan perfecto. Lo que pasa es que hay que trabajarlos más para obtener esa superficie de juego. Y el Paspalum, a diferencia de la bermuda, no presenta pelo y contrapelo. Para los que no saben de golf, ahora en un rato vamos a ver qué es el pelo y contrapelo. El pasto se acuesta para un lado, se acuesta para el otro y parecen manchones de diferente pasto, pero es el mismo pasto que está acostado y luce diferente. Vamos a ver ahora rápidamente dónde se obtienen estas bermudas híbridas, las conocidas vulgarmente como Tifton. ¿Por qué? Porque es de la Universidad de Georgia, en la localidad de Tifton, es un pueblito chiquitito, donde tienen el campo experimental, y ahí, entre otras cosas, porque le dedican un 10% a los céspedes, ahí obtienen las bermudas, estas híbridas, como les decía, interespecíficas, que son Cynodon dactylon por Cynodon trasvalensis. Ellos tienen parcelitas de 1 metro cuadrado, donde tienen por ejemplo, que se ve finito, el Cynodon trasvalensis, y tienen Cynodon dactylon, y naturalmente se produce la polinización cruzada, y ahí se obtienen las semillas híbridas. Ahí podemos ver la primera generación, estas ya son todos híbridos, también tienen 200, 250, 300 parcelitas, por eso el número, el Tiffield Green, es 328, porque es la parcelita número 328. Y entonces empiezan a seleccionarlos por textura, por densidad de hoja, por fineza de las hojas. Las que no les gustan le ponen glifosato, las matan enseguida. Y las que les gustan eligen 3, 4, 5 y ya las pasan a parcelas más grandes, donde ya las empiezan a cortar a altura de green. Se buscan diferentes características, tolerancia a la sequía, tolerancia a la sombra. Todo eso es lo que trabajan y de ahí sacan los diferentes cultivares. Acá vamos a hablar de los cultivares más conocidos, pero hay unos cuantos más que ya están liberando al mercado. Sobre todo están buscando resistencia o tolerancia a la falta de agua, porque como todos sabemos el agua es un recurso escaso y cada vez está más escaso, entonces bueno, están buscando céspedes que toleren mejor la falta de riego, la falta de agua. Estas mejoramientos de bermudas, híbrido de bermuda, empezaron en la década del 40 con el doctor Glenn Barton. Este es el doctor Barton, que la USGA en aquel momento le dio $500 por año para que investigue y busque pastos que se adapten a los greens de golf. Ahí en la década del 50, mediados de los 50, el doctor Barton obtuvo el Tif Green.
que este tifrin tiene una característica que es genéticamente inestable, se producen mutaciones naturales, que eso es una ventaja y una desventaja. La desventaja es que nosotros tenemos un green de tifrin o un green de tif-dwarf, que es un descendiente del tifrin, un descendiente natural, y va a mutar. A los 8, 9, 10 años se van a empezar a ver manchones sobre el green, que son mutaciones. La ventaja, lo bueno de esto es que gracias a estas mutaciones naturales que se produce el tifrin y el tif-dwarf, se produjeron estos otros, fueron selecciones de greens de tif-dwarf, de ahí se obtuvo el champion, el mini verde, el flora dwarf. Estos no son de la Universidad de Georgia, estos son productores de pasto que tienen campo de producción de pasto, que encontraron estas bermudas híbridas más finitas en sus cultivos de tif-dwarf y los multiplicaron y obtuvieron estos cultivares que ahora se venden comercialmente, principalmente el champion, el mini verde. El tif-buey también es un pasto que desarrolló el doctor Barton, a diferencia del tifrin, que sí fue una cruza hecha en el campo experimental de Tifton. El tif-buey provino de una bolsita de semillas de bermuda común que le habían mandado de África, conocidos, un también investigador de allá de África, le mandó al doctor Barton, él las puso en macetitas, cada semilla, y una de esas semillas ya era un híbrido entre Dactylon y Transvalensis, y de ahí desarrolló el tif-buey, que es un pasto muy bueno para fairways, que es el día de hoy que se le sigue usando, es la principal bermuda híbrida que se utiliza en fairways. Hace pocos años, en la década del 90, 1990, 1992, se obtuvo el tif-eagle, perdón. El tif-eagle lo obtuvo el doctor Hanna. Este es el doctor Hanna. Este sucedió al doctor Barton. Cuando el doctor Barton se jubiló, entró el doctor Hanna en su puesto. El doctor Hanna, entre otros pastos, obtuvo el tif-eagle. A diferencia del champion y del mini verde, que son mutaciones naturales del tif-dwarf, el tif-eagle se obtuvo irradiando una planta de tifrin, se la irradió con cobalto, de ahí salieron mutantes y de esos mutantes se obtuvo el tif-eagle. El doctor Wayne Hanna también obtuvo ya en el 2010 el tif-ran. El tif-ran es un pasto bastante parecido al tif-buey, un poco verde más oscuro, pero la característica que tiene este tif-ran es que tolera mejor la falta de luz que el tif-buey. En el tif sombreado, sobre todo, se ve bien la diferencia el tif-ran con el tif-buey, que el tif-ran se comporta mucho mejor. tif-eagle, entonces, como les decía, fue desarrollado por el doctor Hanna y el doctor Elsner, que ustedes lo conocen, viene a las reuniones de agrónomos acá en la Argentina, fue quien estuvo a cargo de la supervisión de la multiplicación de los viveros de tif-eagle. Él controlaba la pureza. Esa es la gran diferencia entre el tif-eagle y las otras bermudas ultra enanas, que su producción es controlada estrictamente, muy controlada, y por eso es que hay menos fuera de tipos, porque controlan su multiplicación. Donde ven una planta diferente, la queman. Y este es el doctor Brian Schwartz, que es el que lo sucedió a Wayne Hanna, y como les decía acá, hay bermudas a la sombra. Está trabajando sobre todo buscando bermudas que toleren la falta de luz y que toleren la falta de agua. También está trabajando con zoysias este hombre. Pasando al paspalum ahora, también de la Universidad de Georgia, pero lo tienen en Griffin. Griffin es otra ciudad que está cerca de Atlanta. Y en este campo experimental de Griffin es donde trabajan con los paspalum. Los paspalum, a diferencia de las bermudas, no son híbridos o híbridos interespecíficos, sino que son selecciones de paspalum que en su principio el doctor Duncan, Ronnie Duncan, que es este señor que está acá, que estuvo en Perú, acá está en la cancha de Asia. Este doctor Duncan anduvo por todo
por todo el mundo, por el hemisferio sur, ¿sí? Estuvo en Australia, estuvo en Sudáfrica, estuvo en Perú, estuvo en Argentina, recolectando paspalum, recolectando distintos ecotipos de paspalum. Es todo paspalum vaginatum, pero son diferentes ecotipos. Entonces él también hizo estas parcelitas, donde plantaba todos los paspalum, los que le gustaban los multiplican a parcelas más grandes, y ahí es donde sacaron el Ciel 2000, el Ciel One, el Ciel Supreme. Son todos cultivares mejorados de paspalum. Este es el doctor Paul Reimer, el que lo reemplazó al doctor Duncan. Acá lo vemos también, siguen trabajando con paspalum. Esto es agua con distintas concentraciones de sal. Y bueno, buscan paspalum más tolerantes a la sal, porque como les decía hoy, el agua es un recurso escaso y entonces hay que regar con agua de peor calidad y ahí es donde entra el paspalum. Tolera muy bien el agua con sal. Y también se está buscando, acá en esta foto se ve, resistencia a la sequía y resistencia a la sombra. Todo este galpón se corre sobre unos rieles, entonces cuando está por llover, este pasto, de acá, lo buscan resistencia a la sequía, entonces lo corren para este lado para que no le caiga la lluvia. Acá testean tolerancia a la sombra. Cuando llueve no hay sol, entonces lo corren para este lado para que no le caiga el agua acá, y está sin sol por las nubes. Así que bueno, acá están buscando paspalum tolerantes a la sombra y tolerante a la sequía. Últimamente, como les decía, hay greens de zoysia en Estados Unidos. Esta zoysia también es una planta C4, es de clima cálido, de estación cálida. Se expande a pesar de que produce semillas, la multiplicación es por rizomas y por estolones. Tallos y hojas van de suaves a rígidas. ¿Por qué? Porque hay muchos ecotipos diferentes de zoysia. Tenemos desde hojas muy finitas a hojas más gruesas, a hojas más suaves, hojas más duras. Hay distintos cultivares que están trabajando en su mejoramiento. Otra característica de la zoysia es que tolera muy bien la sombra, por eso es que se la usa en los greens. La zoysia no es un pasto fácil para obtener una buena superficie de juego, hay que trabajarla mucho, forma mucho touch, el scalping es de muy lento crecimiento, entonces se recupera muy lento del scalping. Si uno le hace un raspado, una peladura al green o un divot, tarda mucho en recuperarse. Pero bueno, se la usa porque es muy tolerante a la sombra, entonces en campos de golf, donde los greens o los tees de salida sobre todo son sombreados, ahí se utiliza la zoysia. La zoysia necesita un buen suelo, también un suelo drenante. Cuando hay suelo pesado, arcilloso, como tenemos acá en la Argentina, no anda bien la zoysia. La zoysia necesita un suelo bien drenado. Acá algunas características: tolera mucho más la sombra que la bermuda, tolera menos la sequía que la bermuda, si sufre daños por sequía tarda mucho más en recuperarse que la bermuda, tolera mejor el frío que la bermuda, necesita menos fertilidad que la bermuda, tolera más la salinidad que la bermuda, tolera el tráfico, el rebrote es muy lento, como les decía, si sufre un daño tarda mucho en recuperarse. Y bueno, es un pasto de más lignina, desgasta más los elementos de corte que la bermuda. Y ahora voy a pasar a un pasto que también lo vi en greens de una sola cancha en el mundo lo vi, que es en Arequipa, que es la grama salada, o Disciclis. Este es un pasto que realmente no se conoce, se lo conoce como acá hay con pelo de chancho en lugares muy salitrosos, que este es el aspecto que tiene esta grama salada o al estado salvaje, natural. En Arequipa, ahora vamos a ver una foto, tiene muy altas condiciones salinas. Arequipa es en Perú, para los que no son de Perú, a 2000 y pico de metros de altura, donde en invierno hace mucho frío y hela. Bueno, gracias a Luis Villagra y a Juan,
que ellos decidieron hacer la prueba, lo tenían en tis de salida y la grama se comportaba bien, cortada a un centímetro. Hicieron un par de greens con grama salada y realmente acá pueden ver la superficie, altura de green. Es un pasto muy, muy bueno. Un pasto, acá así era en 2008, acá tenemos la fecha. Todo esto verde que ven es grama salada. Tiene muy poca cantidad de agua para regar también, es muy poca capacidad de riego tienen. Estos eran los greens en aquel momento. Bueno, se sacó este suelo empetrolado, aceite para darle una más consistencia a la arena, se tiraba aceite, todo esto se sacó, se puso arena limpia y se plantó con grama salada. Ahí tienen ese mismo green, 2 años después, con grama salada. Realmente ofrece una muy buena superficie de juego. Este pasto ahora está en la Universidad de Carolina del Norte, lo están estudiando porque realmente no hay bibliografía sobre este pasto, no sabemos qué herbicidas se pueden usar, no sabemos qué enfermedades tiene. Realmente acá se comporta muy bien. Es de muy lento crecimiento, necesita mucho menos trabajo. Por ejemplo, acá podría ir el Paspalum también, que de hecho tenemos contaminaciones con Paspalum vaginatum y que no lo sabemos cómo controlar acá en la grama salada. Pero bueno, tiene un crecimiento mucho menos agresivo que el Paspalum en el verano. El Paspalum ustedes vieron que tira estolones, este pasto no tiene un sistema rizomatoso muy, muy fuerte, pero no se ven esos estolones, esas guías que tira el Paspalum. O sea que este pasto, cortándolo acá en Arequipa, lo cortan 2 veces por semana y ofrece excelente superficie de juego. Con esto no quiero decir que todos tienen que pensar en poner este pasto. En estas condiciones, bajo estas condiciones de salinidad, a 2000 y pico de metros de altura, la grama salada anda bien. Yo no sé cómo andará a nivel del mar, porque ya les digo, no hay bibliografía que hable sobre este pasto. Por eso le digo, una doctora peruana que está trabajando en la Universidad de Carolina del Norte se lo llevó al pasto para investigar y para aprender sobre este pasto. Realmente en Arequipa funciona muy bien, los greens rodean muy bien, con muy poco trabajo, con muy pocas prácticas culturales, con muy baja fertilización. Enfermedades no le vimos, se hace algún fungicida preventivo, pero no se vieron enfermedades. Así que es un pasto realmente que yo creo que tiene un futuro muy promisorio, pero bueno, que hay que seguir sus estudios. No podemos decir que funciona en todos lados porque realmente no lo sabemos. Pero acá en Arequipa anda muy bien y no quería dejar de mostrarlo porque yo creo que es un pasto que en unos años se lo va a ver. Grama salada versus Paspalum, mayor tolerancia a la sal. Ahora vamos a hacer un cuadrito que tiene mayor tolerancia a la sal, la grama, que el Paspalum. Tolerancia a las heladas. Como les decía, en Arequipa, en invierno hace mucho frío, la grama salada permanece verde, el Paspalum se pone, ustedes ya vieron cómo se pone con el frío, violáceo, gris, deja de crecer, pierde la hoja. La grama salada tolera perfectamente bien las heladas, sigue verde. Crecimiento menos agresivo que el Paspalum, requiere menos labores culturales que el Paspalum y similares superficie de juego. Realmente uno, si no sabe lo que es, tranquilamente pasa por una bermuda híbrida. Es un poquito más áspero que la bermuda híbrida, pero alguien que no sea un experto en pasto perfectamente puede pasar por una bermuda. Tiene un sistema rizomatoso muy, muy fuerte. Ahora vamos a pasar a céspedes de estación fría que se usan en greens. Después, al final de la charla, si hay preguntas, las hacemos. Ahora, por un tema de orden, es imposible contestar todas ahora, pero después de la charla vamos a tratar de contestar el máximo posible. Césped de estación fría, entonces, como les decía, el más conocido, el más popular de todos es el Agrostis oventras, es el Agrostis estolonífera, del cual hay distintos cultivares. Este sí se multiplica por semillas. El Agrostis es de clima fresco. Cuando se lo cultiva en climas más calurosos, tiene una exigencia de suelo, tiene que tener un suelo drenante, es más exigente en cuanto a suelo y manejo que las bermudas, que se adaptan mejor porque tolera más el calor.
La poa annua, hay greens de poa que no son sembrados, sino que son antiguos greens de agrostis que se contaminan con poa annua. Y bueno, por ejemplo, Pebble Beach en Estados Unidos, donde se jugó el 100 US Open, es de poa annua y bueno, se maneja la poa annua. O en Escocia tienen festucas finas, que dan muy buena superficie de juego, y que es un pasto natural. Estos pastos de estación fría son originarios del hemisferio norte, de Europa, estos agrostis, las festucas. Bueno, esto es agrostis, el agrostis largo, es una hoja muy suave. El agrostis es el pasto ideal para green. Si se puede tener agrostis, no hay duda, se tiene agrostis. Si se puede tener por clima y por manejo. El agrostis es un pasto que requiere, sobre todo si el clima no le es favorable al aire, requiere un manejo más cuidadoso que la bermuda o que el paspalum. Ofrece muy buena superficie de juego y es el pasto ideal para un green, el agrostis sin duda. Esta foto de Chile, no me acuerdo en qué cancha era, pero bueno, es acá tienen empanado con agrostis, es la diferencia entre el agrostis y totalmente contaminado con poa. Y este es un green de festuca en Escocia, festuca fina, festuca rubra, da muy buena superficie de juego. Bueno, comparando agrostis con bermuda, el agrostis, como es un pasto de climas frescos, no tiene latencia invernal, o sea, en invierno, pleno invierno, se mantiene verde, a diferencia de la bermuda, que después de un par de heladas está totalmente amarilla. Requiere mejor calidad del suelo, lo que decía, necesita un suelo más arenoso, un suelo drenante. Requiere manejo más cuidadoso, no tolera altas temperaturas combinadas con alta humedad relativa. Y necesita amplitud térmica. Por ejemplo, en la Florida no hay greens de agrostis porque no lo pueden mantener vivo, a pesar de toda la tecnología y todas las posibilidades que tienen. El clima no es adecuado, no es apto para el agrostis. Ahí se combina la alta humedad con la alta humedad relativa ambiente, las altas temperaturas con la alta humedad relativa ambiente. Por ejemplo, en el desierto, en Arizona, en Nevada, tienen greens de agrostis. ¿Por qué? Porque tiene gran amplitud térmica. A la noche refresca y el pasto resucita, revive a la noche. Entonces, y además al haber baja humedad relativa ambiente, le dan unos riegos muy suaves de refresco. Es un riego simplemente que moja la hoja y el agua se evapora, y al haber evaporación hay un descenso de la temperatura de 5 grados. Cuando hay alta humedad relativa ambiente, esa evaporación, ya el aire está saturado de humedad, no se produce la evaporación, entonces no se puede disminuir la temperatura. Y bueno, como decía, ofrece mejores superficies de juego. La resiembra otoñal. La resiembra otoñal se usa en greens de paspalum o en greens de bermuda en zonas de transición, como es acá Buenos Aires, como es Santiago, que en invierno hiela, los greens de bermuda o de paspalum se ponen amarillos, pierden su color, dejan de crecer, entonces se resiembran. ¿Se resiembran con qué? Con raygrass perenne, con poa trivialis o con una mezcla de raygrass con poa trivialis. Acá tenemos un green de paspalum en marzo. Este es el mismo green en mayo con resiembra. ¿Ven la diferencia de color? Y acá tenemos ese mismo green a los 2 años, al año siguiente, 2014, que decidieron no resembrarlo por un tema económico y por un tema de control de poa. El green se ha ensuciado mucho con poa y con resiembra es imposible controlar la poa, porque cualquier herbicida que mate la poa annua también va a matar la poa trivialis. Esa resiembra que les mostré recién está con poa trivialis. Entonces este año no se resembró para poder controlar la poa annua. Y lo que hicimos es, se pintaron. Se le fue un poco la mano con la tintura, quedó un poco demasiado oscura, pero bueno, se pintaron. Entonces, para el golfista la pelota rueda exactamente igual, pintado o sin pintar, pero el aspecto cambia totalmente. Al jugador de golf le gusta más pintado que sin pintar. Pasemos ahora a qué pastos se usan en fairways y en tees. Bermuda común, en fairways es muy común verlo acá en
en las canchas antiguas de la Argentina, bermuda híbrida. Como les decía recién, T-Way es el más usado. Hay algunas canchas con T-Sport también, que es una generación un poco más moderna que el T-Way. Fairway de Paspalum Vaginatum, donde hay mala calidad de agua, se ve en Fairway de Paspalum también. Fairway de Zoysia, sobre todo en canchas con mucha sombra, con muchos árboles, se puede usar Zoysia. O pasturas naturales, que hay canchas de Quicuyo en Bolivia, La Paz, Fairway de Quicuyo, en California hay Fairway de Quicuyo también, Axonopus compressus también hay fairways. Son todos pastos nativos, nadie los plantó, vinieron solos, son las pasturas naturales del lugar, y bueno, hay que manejarlas de acuerdo a las necesidades de cada pasto. Y especie de clima fresco, en sur de la Argentina, en Santiago, sur de Chile, también tienen especie de clima fresco, que son ryegrass, festuca-finas, Poa pratensis. Este es un fairway de bermuda híbrida. Esto es Nordelta, una cancha de Nicklaus. Esta bermuda híbrida, esto es T-Sport, no es T-Way, T-Sport. Es muy parecido al T-Way. Esto es en Santiago del Estero, agua salada, el fairway de Paspalum. Miren cómo se notan las franjas. Esto es una característica del Paspalum, como dicen los americanos, el factor wow. Muy franjeado, se nota perfecto. Los RAS son de pasturas nativas. Una cancha de Trent Jones es esta. Esto es en Chile, Carol, Hacienda de Chicureo. Acá tienen ryegrass con Poa pratensis en los fairways. Lo que le decía recién, otras características, necesidad de luz, por ejemplo. La necesidad de luz se mide en DLI, que es luz diaria integral, que se mide en moles por metro cuadrado por día. En un día de pleno sol, desde las 10 hasta las 6 de la tarde, tenemos 35.5 moles. Y vamos a ver qué requiere el T-Figl. El T-Figl, para tener un óptimo crecimiento, necesita 33 moles. Joana, que creo que está por ahí, ella tiene T-Figl en su cancha, donde no llega nunca a esta cantidad de luz. Pero el T-Figl sobrevive. Lo que pasa es que las características, las raíces son muy cortitas. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono que no puede producir el pasto con la fotosíntesis los obtiene de las reservas que tienen las raíces. Entonces es un hábito de crecimiento totalmente diferente que el que se ve acá en la Argentina, donde tenemos buena irradiación y el T-Figl crece diferente. Acá tenemos la necesidad del T-Way, del T-Frank, como yo les decía, y el Celebration. Este es una bermuda, no es una híbrida interespecífica, es un Cynodon-Dactylon, pero que se adapta muy bien a la menor cantidad de luz. Gras americano se adapta muy bien a la falta de luz, y el que mejor se adapta es la Zoysia, por eso es que se usa la Zoysia, a pesar de ser un pasto que necesita un buen manejo, que se acolchona. Yo vi fairway de Zoysia en Bolivia, por ejemplo, un colchón, un touch terrible. Hay que manejarlo, ahí es un pasto que hay que manejarlo. Pero bueno, cuando no tenemos la luz suficiente, es una alternativa el uso de la Zoysia. Tolerancia a la salinidad, esto es una tabla, salvo el Disciclis, que lo saqué de otro lado del dato, todo esto es de Duncan, del libro de Duncan. Vemos la conductividad eléctrica en decisimen por metro que tolera el Paspalum, el Gras americano, las Bermudas, Festuca. Y el que más tolera es la grama salada. ¿Ven? El Disciclis tolera una... Esta salinidad es conductividad eléctrica en el cual hay un 50% de disminución del crecimiento. O sea que con esta cantidad de sal, el pasto va a crecer un 50% menos. La grama salada es el que mayor lo tolera, la sal. Bueno, por último vamos a ver qué sucede con una mala elección del césped. Si nosotros, por ejemplo, en esta cancha, en Estados Unidos, en Georgia, cerca de Atlanta, tenían greens de agrostis imposible mantenerlos vivos. ¿Por qué? Por el clima, mucho calor, mucho en verano, por más que tenían ventiladores, por más que tenían
arsenal de fungicidas enormes, por más que el riego funcionara perfecto, era imposible mantener vivo el agrostis. En este momento estos greens son de bermuda híbrida, son de, no me acuerdo si de Champion o de Tifigl. Pero bueno, cuando el clima no le es propicio es imposible y sale carísimo tener pasto que no se adapta al clima. Acá también lo van a conocer, Giampiero sabe qué cancha es esta, Javier Chap también. Acá hace muchos años era imposible implantar la bermuda, porque todo esto blanco que se ve, bueno, es sal mezclado con yeso, que tiraban yeso para bajar la sal, pero si no había drenajes también era imposible sacar la sal del suelo. Este fairway, bueno, fue el primero que se decidió, ahora están trabajando en eso, en esta cancha. Se levantó el suelo, se le puso drenajes y un pasto que se adapta a la sal, al suelo, a la sal del suelo y a la sal del agua. Se puso paspalum en el 2008, ahora estamos en 2020, este fairway sigue exactamente igual. Lo que pasa es que se levantó, se le puso drenajes, porque la sal hay que sacarla del suelo. Se la saca por medio de drenajes y de prácticas enmiendas. Se le pone yeso, se libera el sodio y se va por los drenajes. El día de hoy que tenemos esto, fíjense qué diferencia. Este es un trabajo que hay que seguir haciéndolo. Lo que le decía hoy de manejo, este es un green de Tifigl en Paraguay, que había un buen superintendente, fíjense, el green está perfecto, el superintendente se fue a Estados Unidos a trabajar allá, y fíjense, esto es 2006, en el 2007 se dejó de hacer cepillo, se dejó de hacer groomer, esto es el pelo y contrapelo que les decía hoy, a la gente que no está habituada, este es el pelo y contrapelo. Este es el mismo pasto, pero que está acostado para un lado, acá está acostado para el otro, y por eso se ven estos manchones. No es contaminación, sino que es el grain, como le dicen los americanos, pelo y contrapelo. Esto es manejo. Por eso, cuando se quiere cambiar de pasto, no solamente hay que ver el clima, hay que ver el agua, hay que ver el suelo que tenemos, sino hay que ver las posibilidades de manejo. En canchas en Argentina donde tienen muy poco personal, hay canchas acá que se manejan con 2 o 3 personas, entonces yo no les recomiendo poner Tifigl porque este pasto hay que manejarlo muy bien para que no forme este pelo y contrapelo. Bueno, con esto terminé, más o menos 40 minutos lo que estaba pautado, así que Martín, yo no sé si hay preguntas, las contesto con mucho gusto, ahí está mi mail, mi teléfono, por si quieren hacerme preguntas también, acá hay WhatsApp. Así que bueno, fue un gusto haber compartido esta primera charla con ustedes y dentro de 15 días vamos a seguir con estas charlas que organiza la Federación Peruana de Golf. A ver, no tenemos preguntas todavía, pero si alguien quisiera, por favor, que la escriba por el chat para podérsela dar a Guillermo. A ver, aquí dice, ¿el CE es extracto de suelo o agua 2:1? No entendí la pregunta, Martín. Dice, ¿el CE la conductividad eléctrica, sí. es extracto de suelo o agua 2:1? No sé. De Carol, a ver, Carol Müller, no sé si la puede... Sí, Carol Müller. Sí, eso después habría que verlo en el libro de Duncan. Esa tabla la saqué el libro de Duncan. Ahí te va a aclarar cómo es. Esa tabla la puse básicamente para darnos una idea qué césped tolera más la sal y cuáles son más sensibles a la sal en el suelo. ¿Otra pregunta? No. A ver, espérame un ratito. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Acá hay un par de preguntas. A ver, ¿cuáles son las plagas y enfermedades más importantes en Tifway? En Tifway. Son en general las plagas que tienen las Bermudas. Quizás en malezas, al ser una, y sobre todo si se lo maneja adecuadamente, al ser un pasto más denso que la gramilla, que la Bermuda común, le cuesta más invadir a las malezas. Al ser una cobertura, un tapiz muy denso, no vienen tanto las malezas como en un tapiz más abierto, más ralo, como puede ser la Bermuda común. Y tolera mejor el ataque grillo topo también. Yo creo que es todo por una
tema de densidad, es un pasto más denso, con más cantidad de rizomas, más cantidad de estolones. Entonces, bueno, tolera mejor la invasión de malezas, tolera algo mejor también el ataque grillo-topo. Y enfermedades es como una bermuda. Yo creo que la peor enfermedad de las bermudas es el Spring Dead Spot, la mancha muerta de primavera. En el caso de las bermudas ultra enanas, se recupera muy lentamente al tener estolones, mata los rizomas esta enfermedad, entonces la recuperación es lateral por los estolones. Y bueno, las bermudas ultra enanas tienen estolones muy cortitos, los brotes son muy cortos y tarda mucho en recuperarse. El Tisway se recupera más rápido y la bermuda común se recupera más rápido todavía. Pero básicamente las enfermedades son las mismas de todas las bermudas. A ver, siguiente pregunta, dice, ¿cómo se puede medir la luz en los campos de Lima? Y hay aparatos especiales para medir la luz. Hay aparatos especiales. En Lima Golf, por ejemplo, tienen una estación meteorológica y ellos miden la luz a diario y tienen los registros a diario, y de ahí vimos que la luz que miden ellos, que hay en Lima, según los libros no se podría desarrollar la bermuda. De hecho, la bermuda la tienen con sus complicaciones, pero bueno, hay aparatos especiales para medir la luz, la intensidad de la luz. La siguiente pregunta es, ¿la salinidad se determina en suelos en pasta saturada? Sí, no soy un especialista en eso, pero eso habría que... los laboratorios. A ver, acá hay otra pregunta. En caso de tener un invierno con clima templado que no llega a generar dormancia, en el caso de Gras bermuda, ¿sería recomendable darle luz suplementaria para llegar al DLI adecuado, que continúe la fotosíntesis para que la siguiente campaña llegue con reservas, o aplicar herbicidas para forzar la dormancia, en caso sea posible? Sí, yo aplicar herbicidas para forzar la dormancia no lo veo, nunca lo escuché ni me puse a pensarlo, pero no lo creo viable, aplicar herbicidas para forzar la dormancia. Y la luz sí, por supuesto, hay canchas en Estados Unidos donde no se llega al DLI, sobre todo en invierno, donde no entra en latencia el pasto y bueno, se le da luz artificial. Hay estadios de fútbol que se le da luz artificial también. Por supuesto que se puede hacer, el tema es que den los números. Una cosa es una cancha, un estadio de fútbol, que la cancha tiene menos de 1 hectárea y bueno, los greens de golf tienen 1 hectárea, pero son 18, 19 greens separados. Yo creo que es más complicado. Hay en Estados Unidos algunas canchas que algunos greens muy sombreados sí los iluminan, pero los 18 no, nunca escuché. Bueno, y aquí pues, la última pregunta es, ¿qué prácticas de manejo se pueden emplear para manejar el pelo y contrapelo en bermudas híbridas? No, se cortó al principio, no entendí la pregunta, Martín. ¿Qué prácticas de manejo se pueden emplear para manejar el pelo y contrapelo en bermudas híbridas? Bueno, el cepillo es una práctica muy importante. El cepillo es un accesorio que va delante de la grinera, un cepillo como los cepillos barrenderos con cerdas largas, que puede ir adelante de la grinera o se cepilla el green y después se lo corta. El cepillo es una práctica fundamental. El cepillado se cepilla 1, 2, 3 veces por semana. Depende de la época del año que estemos, del crecimiento del pasto, pero hay que cepillar, hay que pasar el groomer. Esas dos prácticas, cepillo y groomer, son las dos herramientas principales para evitar la formación de pelo y contrapelo. Bueno, y ahora sí, la última que llegó, ¿cómo se reproduce el quicuyo? ¿Es por estolones? Es más útil saber cómo se controla el quicuyo. El quicuyo por estolones, por panes, por semilla, semillas naturales. Acá hay desarrollos inmobiliarios con cancha de golf donde se prohíbe a los propietarios de los lotes poner panes de quicuyo. ¿Por qué? Porque el quicuyo produce semilla, los pájaros se comen la semilla,
o con los zapatos o con las maquinarias, se va la semilla a la cancha y se contamina la cancha. El kikuyu es una maleza muy agresiva, muy difícil de controlar. Entonces, bueno, se multiplica por semilla, que no sé si se consigue semilla en el mercado de kikuyu, por ahí en Australia se produce, pero no lo sé. O por estolones, o por esquejes, o por pedacitos de panes, se multiplica el kikuyu. A ver, para una cancha que tiene riego salobre, ¿recomendaría sembrar por esqueje o por champa, siendo un terreno de distintas características? Sí, si tenemos un terreno salobre, número uno hay que tener drenaje para poder eliminar esas sales, sobre todo si regamos con agua salobre también. Si nosotros no tenemos drenaje, se van a acumular las sales en el perfil del suelo, entonces pastos que toleran la sal, como el paspalum, cuando haya una concentración muy alta de sal, van a empezar a malograrse también. No digo morirse del todo, pero va a empezar a ralearse. Y en el cubrimiento, cuando uno tiene un terreno pelado y quiere que se cubra con paspalum, hay que regarlo con agua fresca, con agua sin sal. Una vez que está el terreno cubierto, que está el grow-in logrado, ahí sí se puede empezar a regar con agua con sal. Pero al principio, para que cubra, tiene que ser agua fresca, agua sin sal. En cuanto a esquejes o panes, creo que era la pregunta, por supuesto si se empana va a cubrir mucho más rápido que si se pone esquejes, que son gajitos. Y en el caso de paspalum, que hay semilla también, si la semilla se la riega con agua salada de entrada, no va a prosperar. De entrada siempre hay que ponerle agua fresca, agua dulce. Una vez que está implantado el pasto, ahí sí se puede empezar a regar con agua más salada. Bueno, eso creo que es todo, Guillermo. Agradecerte por tu sabiduría y podernos dar todo este conocimiento. Y nada, quedamos atentos a la siguiente sesión. Muy bien, Martín, muchísimas gracias a todos. Fue un gusto haberlos visto. A algunos hace bastante tiempo que no los veo, pero un gusto haberlos visto, un gusto haber charlado con ustedes, porque esto es una charla entre amigos. Y bueno, nos vemos en 15 días. Buena semana para todos y nos vemos. Hasta luego.